Muy buenas tardes a todas y a todos ustedes. Antes que nada, yo quiero saludar con afecto, con respeto, con todo mi reconocimiento, no nada más por el triunfo electoral, sino por la constancia, por la trayectoria que hoy tiene ya como gobernador a nuestro amigo, a Salomón Jara Cruz. Muchas gracias, Salomón. Tuve la fortuna de conocer a Salomón por ahí de septiembre del 2005. El hoy presidente me mandó como coordinador de las redes ciudadanas en el sureste del país. Éramos 5 coordinadores a nivel nacional. Y aquí se acababa de dar un incidente que a lo mejor muchos de ustedes recuerdan. Creo que fue en la Plaza de los Danzantes, cuando les tiraron tomates en la de la danza. Y a la semana siguiente, de Oaxaca, el hoy presidente fue a Tabasco a una gira y ahí me dijo, oye, pues yo necesito que te hagas cargo de las redes ciudadanas. Tú eres el responsable, pero quiero que te vayas desde ya a Oaxaca y te juntes con los compañeros e intenten articular ahí las cosas. Pues había, como hasta hace poco, pues estaba metida la mano del gobierno. Y al primero que yo conocí aquí fue a Salomón, que ya andaba en la lucha. Y nos volvimos a encontrar 6 años después. Nos tocó otra vez estar acá y me tocó, hace 6 años, a mí me tocó la zona de Ixtepec, Tehuantepec, Juchitán, Salina Cruz y algunas otras que venimos en la campaña a apoyar a los municipios. Por aquí saludé a la entonces candidata a la presidencia municipal, que se acordó que fuimos entre lodo, estaba lloviendo, la acompañamos aquel día a emitir el voto. Y bueno, Oaxaca siempre nos trae muy bonitos recuerdos. Y por eso, en lo único que yo difiero de Salomón es que la hermosa o la primavera oaxaqueña nos va a traer el 1 de diciembre, el más hermoso de los amaneceres de otoño. Eso ha costado mucho, no nada más a Salomón, sino a todos quienes integran este movimiento, el llegar hasta aquí. Y la ventaja de que el gobernador sea Salomón es que es una gente honesta, es un oaxaqueño comprometido con Oaxaca y con su pueblo, y que él sabe que no tiene derecho a fallar, pero que todos sabemos que él no va a fallarle a Oaxaca, va a ser el transformador de Oaxaca. Saludo con afecto y respeto a su esposa, a doña Irma Bolaños. Muchas gracias, señora. No cabe duda que todo va a ser distinto ya en Oaxaca y distinto para bien. Ya se acabó el glamour, ahora va a ser un gobierno, una administración para el pueblo y del pueblo. Nunca más Oaxaca tiene por qué ser elitista. Muchas felicidades también. Saludo también a la presidenta de la Junta de Coordinación Política del Congreso, a la diputada Laura Estrada. Muchas gracias.
a los diputados locales que hoy nos acompañan, a los presidentes municipales, las presidentas municipales, a los diputados federales que también nos acompañan, al senador Adolfo Gómez, muchas gracias. Bueno, creo que ya no alcanzó a llegar, pero de todas maneras lo saludamos. Y a todos y a cada uno de ustedes. Yo quiero iniciar reconociendo al Congreso del Estado de Oaxaca, porque como bien lo dijeron ya Salomón y la presidenta de la Junta de Coordinación Política, pues Oaxaca demostró que va a la vanguardia de la Cuarta Transformación y fue el primer Congreso que aprobó la reforma constitucional en materia de Guardia Nacional. Después de Oaxaca, si mal no recuerdo, fueron Campeche y la Ciudad de México, fue Oaxaca, después fue Sinaloa y después fue la Ciudad de México, los tres primeros. Y bueno, pues esta mañana vengo a cumplir un compromiso y una instrucción que el presidente de la República nos ha dado. Nunca antes un funcionario del gobierno federal, mucho menos un secretario de Gobernación, había acudido a todos los congresos de los estados a pedir, primero a explicar y después a pedir que apoyaran la minuta por la cual, de reforma constitucional, por la cual, entre otras cosas, se prolonga la vigencia del tiempo en que la Guardia Nacional o nuestras Fuerzas Armadas Permanentes prestarán tareas de seguridad pública. Normalmente, pues estas cosas se hacían en el viejo régimen, llamaban por teléfono de Gobernación, si bien les iba, y les avisaban que ahí iba una minuta, y no, ni siquiera había colgado el informante cuando le gritaban de allá atrás, ya está aprobada en Oaxaca, ya está aprobada en tal lado. Se menospreciaba la labor de los legisladores locales, porque los diputados locales forman parte de lo que se conoce como el constituyente permanente. Constituyente permanente lo integran los diputados federales y los senadores de la República que integran el Congreso de la Unión, y una parte fundamental, sin duda, son los diputados locales de los 32 congresos. Pero sucede que había un menosprecio hacia lo que los congresos locales, los diputados locales representan. Si bien los diputados federales representan al pueblo, los senadores de la República representan a los estados de la Federación, lo cierto es que los diputados locales también representan al pueblo de sus entidades, en este caso de Oaxaca, pero adicionalmente a ello, pues son la representatividad más cercana al ciudadano, al pueblo. Y hasta ahora, pues no se les tomaba en cuenta ni siquiera para reconocer una tarea tan importante que tienen como es la de que las reformas constitucionales, sin la participación y el apoyo de la mayoría de las legislaturas locales, pues simple y sencillamente no existirían. Y esto, como dijo Salomón, pues es una manera distinta de hacer política, es reconocer, como les digo, pues lo que cada quien representa en el escenario político y jurídico nacional. Yo he tenido la oportunidad de ir, pues ya con el día de hoy son 20 congresos locales donde hemos podido asistir, salvo en Sinaloa, que el salón de sesiones estaba en reparación, hemos podido ir, la Ciudad de México, que fue en el Museo de la Ciudad, hemos podido comparecer en todos los congresos de los estados en el Pleno. Y ahora, aunque ya se obtuvo la mayoría necesaria para que sea constitucionalmente válida la reforma, pues el presidente nos ha instruido para acudir
a los 32 estados, a los 32 congresos. Aún en los congresos de los estados donde no hay mayoría de Morena, vamos a asistir. Mañana, por ejemplo, vamos a estar en Coahuila, donde hay una mayoría del PRI, y en la tarde vamos a estar en Nuevo León, donde la mayoría la integran el PAN y Movimiento Ciudadano. El jueves vamos a estar en Aguascalientes, donde la mayoría es PAN. El jueves vamos a estar en la tarde en Zacatecas. El viernes vamos a estar en Guerrero y por la tarde vamos a estar en Chihuahua, donde también hay una mayoría panista. Pero la instrucción es esa, que vayamos a todos los congresos a dar a conocer a los legisladores y a la ciudadanía en qué consiste la reforma constitucional en materia de Guardia Nacional, porque los adversarios de la Cuarta Transformación han intentado construir un discurso menospreciando la tarea, el trabajo de nuestras Fuerzas Armadas. Hablan de que se está militarizando al país y nada más lejano de la realidad que eso. Yo, en tono de broma, les decía el otro día, ¿y por qué cuando si te sientes mal del estómago y tienes que ir a ver a un internista y vas a ver a un internista que sabes que es médico militar, pues ni modo que estés militarizando la medicina porque vayas a consulta con un médico militar? Vas porque confías en su capacidad profesional y en su formación, y eso es lo que ahora estamos viviendo. El 80% de los mexicanos creen que nuestras Fuerzas Armadas, y apoyan el que nuestras Fuerzas Armadas estén prestando tareas de seguridad pública. Porque miren, el país enfrenta un momento delicado en materia de seguridad pública. Si ya lo que se aprobó y que Salomón detalló en marzo del 2019, que fue la creación de la Guardia Nacional y la prestación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública, fue un gran avance, pues desafortunadamente no alcanzaba el plazo que se había fijado, que era marzo de 2024. Por eso cuando una diputada del PRI nos hace la propuesta o hace la propuesta a Ignacio Mier, coordinador de los diputados federales de Morena, de la posibilidad de una reforma constitucional y que ella estaría dispuesta a presentar la iniciativa, pues nosotros apoyamos esa iniciativa y se construyó un consenso. Y yo, pues a ustedes que son nuestros hermanos y compañeros de lucha, pues no les podemos ocultar nada. Y sí, el acuerdo político para que transitara esta iniciativa de reforma fue con el Partido Revolucionario Institucional, y con ellos pudimos construir una mayoría constitucional, primero en la Cámara de Diputados y después en la Cámara de Senadores. ¿Y por qué de origen la iniciativa solamente contenía el aumento en el plazo para que en lugar de que se venciese en marzo del 2024, ahora se vence ya o se vencerá en marzo pero del 2028? Los que no nos quieren dicen, ¿y cuál es la prisa? ¿Por qué no lo hacen en el 24 y vienen humildemente a pedir? Y nosotros les decimos con toda franqueza, claro que aceptamos el que se modificara el plazo ahora, porque en el 2024 hubiese sido imposible la construcción de un consenso que nos permitiera tener una mayoría calificada. ¿Por qué? Pues porque el país ya en esa época, en marzo del 2024, va a estar inmerso en pleno proceso electoral, se van a renovar la totalidad de las cámaras de diputados y de senadores, se renovarán 9 gubernaturas, la mayoría de los congresos estatales y la mayoría de los ayuntamientos. Y por si faltara poco, pues estaríamos a 2 meses, escasos 2 meses y medio, sería marzo, abril, a 3 meses, de que
se eligiera el nuevo presidente de la República, y en esas condiciones políticas pues hubiese sido imposible. Por eso se aceptó el que desde ahora transitara la reforma constitucional, y una vez que se aprobó en la Cámara de Diputados pasó a la Cámara de Senadores, y allí se le hicieron unas adendas que son unos agregados o unas modificaciones a la iniciativa original, que solamente era de un párrafo. Era cambiar en lugar de 5, ponerle 9 años, como ya dice la minuta. Y para construir una mayoría calificada, pues se trabajó muy de la mano con 9 senadores del PRI y un senador del PRD, que fueron, senador del PRD fue el senador Miguel Mancera, y los senadores del PRI fueron, entre otros, Silvana Beltrones, Jorge Carlos Ramírez Marín, Erubiel Ávila, Manuel Añorbe, Mario Zamora, Ángel García y algunos más. Fueron 9, que se me escapa a la memoria. ¿En qué consisten esas adendas? Pues ya la diputada Laura ya nos explicaba de cómo debe de ser el actuar de la Guardia, que debe ser extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria. Pero le agregaron un párrafo que es quizá el más importante. Dice: la Fuerza Armada Permanente realizará las tareas de seguridad pública con su organización y medios, y deberá capacitarse en la doctrina policial civil establecida en el artículo 21 de esta Constitución. Quienes saben o le entienden al derecho saben que hay explicación, ahora sí que interpretación explícita e interpretación implícita. La explícita es cuando te detalla a la perfección, y la implícita es la que te lleva a buscar otras interpretaciones conforme a derecho. Y como meses antes se había dado una reforma a las leyes secundarias, a la ley orgánica de la administración pública, a la ley del Ejército y Fuerza Aérea, a la ley de ascensos y recompensas de las Fuerzas Armadas, se había reconocido a la Secretaría de la Defensa Nacional como un ente administrativo que consta de 3 áreas. La primera, el Ejército Mexicano; la segunda, la Fuerza Aérea Mexicana; y la tercera, la Guardia Nacional. Entonces, por esas reformas, la Guardia Nacional ya forma parte de la Secretaría de la Defensa Nacional. La Fuerza Armada Permanente la constituyen la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Marina, el Ejército y la Armada de México. Y cuando los senadores hablan de con su propia organización y medios, pues ¿cuál organización es? La que la que divide a la Sedena en 3 brazos operativos: Ejército, Fuerza Aérea y ahora Guardia Nacional. ¿Y cuáles son los medios? Pues los recursos administrativos, financieros, humanos de que dispone la Secretaría de la Defensa Nacional. Luego entonces este párrafo ya valida totalmente el actuar de las Fuerzas Armadas Permanentes, del Ejército, de la Marina, de la Guardia Nacional en tareas de seguridad pública. No hay pues el fantasma de la militarización con la que los opositores piensan que la ciudadanía va a darle la espalda a este proyecto o a lo que significa la Cuarta Transformación. No olvidemos que quienes sí intentaron o militarizaron al país, pues fue Felipe Calderón. Ahora no quieren acordarse muchos de aquella mañana del 6 de diciembre del 2006, en la que Calderón instruyó al ejército mexicano a que iniciara una absurda guerra en contra del crimen organizado, y perdieron la vida muchos de nuestros soldados, muchos militares que fueron enviados a una guerra a la que ni siquiera conocían el territorio, porque no trabajaron o no los instruyeron a que fueran a los estados o a los municipios donde estaban destacamentados. Y si a eso le sumamos que en lo que es un crimen de lesa
humanidad, armaron al crimen organizado. Hay una operación que todo mundo conoce que se llamó Rápido y Furioso. Fue un acuerdo con el gobierno americano para que determinado armamento, que era el más sofisticado, tuviera un chip de geolocalización y de manera subrepticia, dijeron, lo iban a entregar a las bandas, al crimen organizado, y con ese chip podían localizarlos, pero resulta que no lo hicieron así. Y sí entregaron las armas al crimen organizado, pero se les entregaron sin geolocalizador y sin una estrategia. En pocas palabras, les vendieron el armamento a las organizaciones criminales y le causaron la muerte a muchos, miles inocentes, no nada más integrantes de las Fuerzas Armadas. Ese es un crimen de lesa humanidad. Por eso está detenido Genaro García Luna en los Estados Unidos y sujeto a proceso. Y aquí les digo, porque después se malinterpretan las cosas y a ustedes se los digo, sí hay desde luego una denuncia penal internacional presentada en La Haya, en los Países Bajos, en Holanda, en contra, entre otros, de Felipe Calderón Hinojosa. Por eso nosotros hemos sostenido que el brazo de la justicia tarda en llegar, pero que llegará. Y que quienes la hicieron tengan la seguridad que la van a pagar, porque ya el número 2 del gobierno está detenido. Pues ahora tienen que llegar hasta sus últimas consecuencias esta investigación, esta denuncia que está presentada, como ya les dije, en la Corte Penal Internacional. Para serles más preciso, les voy a dar el dato. La denuncia fue presentada en la Fiscalía General de la Corte Penal Internacional y sabemos que está en periodo de integración o están allegándose todas las pruebas suficientes. Entonces, pues seguramente va a haber justicia todavía en ese y en otros temas. Pues entre tanto, pues nosotros vamos a seguir construyendo la reforma en los demás estados y vamos, porque así nos lo instruyó el presidente, pues a buscar que haya reforma electoral. Ya nos va a tocar venir otra vez al Congreso, ahí sí les voy a pedir que nos den chance de venir al Pleno, que no me la aprueben luego los de Oaxaca. Pero sí, va a haber reforma electoral y también se los decimos de frente. Vamos a ir a construir un acuerdo político seguramente con otras fuerzas que tienen representación en la Cámara. Pero nosotros lo hacemos de frente, sin entregar nada a cambio, nada más haciendo política. Yo platico una anécdota. Cuando Enrique IV tuvo que abandonar, él era su fe, él era protestante, hugonot ahí en Francia, y entonces hubo de bautizarse por la fe católica para poder ocupar el trono. Declaró algo como que París bien vale una misa. Yo les digo que este país, que nuestro México, claro que bien vale un buen acuerdo político y que lo vamos a ir a construir, porque este país sí requiere de una reforma electoral. Y si nos alcanza el tiempo, les prometo que vamos a trabajar para recuperar también la reforma eléctrica, la reforma energética que el país necesita. Y yo, pues quiero terminar reconociendo a los diputados federales y a los senadores que fueron quienes votaron de inicio para aprobar esta reforma constitucional.
Hablo de los diputados federales y los senadores de la República que representan al estado de Oaxaca. Me voy a permitir leer los nombres de los diputados. Carol Antonio Altamirano, María del Carmen Bautista Peláez, Armando Contreras Castillo, Ángel Domínguez Escobar, Rosalinda Domínguez Flores, Zeus García Sandoval, Alfredo Aurelio González Cruz, Daniel Gutiérrez Gutiérrez, Irma Juan Carlos, Beatriz Domingo Pérez López, Azael Santiago Chepi, Irán Santiago Manuel, Jorge Ángel Cibaja Mendoza, Efrosina Cruz Mendoza, José Antonio Estefan Gilesen del Verde, Margarita García García del PT, Maribel Martínez Ruiz del PT y Ángel Benjamín Robles Montoya del PT. Y senadores fueron Susana Harp, Adolfo Gómez Hernández y Raúl Bolaños Cacho. Ellos son los representantes de Oaxaca que apoyaron, más allá de colores, que apoyaron esta iniciativa de reforma constitucional. Termino diciéndoles y ratificando el compromiso del presidente de la República, no le va a hacer falta nada a Oaxaca. Oaxaca va a contar permanentemente con el apoyo del gobierno federal y desde luego del presidente de la República. Ahora le voy a proponer a Salomón, entre el día 5 y 10 de diciembre debe de haber una reunión nacional que es el Consejo Nacional de Seguridad Pública y ese mismo día sesiona el Consejo Nacional de Protección Civil. ¿Quiénes participan? Pues participa el presidente de la República, los integrantes del gobierno federal, los gobernadores, los 32 gobernadores, un determinado número de presidentes municipales y de congresos locales. Y yo le quiero proponer desde ahora a Salomón que la primera gran reunión de su gobierno la hagamos aquí en Oaxaca a propósito de esos días. Y que se empiece a sentir el apoyo a Oaxaca, el cariño del presidente a Oaxaca y a nuestro compañero y amigo, hermano de lucha, Salomón Jara. Muchas gracias, de verdad, a todas y a todos ustedes. Y ya faltan, ¿cuántos días, Salomón? 30 días. Ya se va a acabar la oscura noche de Oaxaca. Muchas gracias a todas y a todos. Gobierno de México.